Hola y bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar la construcción de la caja isométrica o sólido fundamental. Para ello hemos preparado dos ejercicios. Uno de ellos es cuando nuestra caja tiene el ancho, la altura y el espesor o profundidad con medidas iguales. Como podrán ver, el ancho es de 50 milímetros. Vamos a escribir milímetros para que tengamos siempre presente que estamos trabajando en esas unidades. Y el otro caso es cuando nuestra caja tiene ancho, altura y espesor o profundidad en diferentes dimensiones. En este primer caso, la construcción que hagamos será una caja o cubo, y en el segundo caso tendremos una caja de forma rectangular. Para ello entonces colocamos nuestras escuadras. Recuerden siempre que la escuadra de 45 debe estar sobre una horizontal, y con la escuadra de 60 iniciamos la construcción. El primer paso es construir los tres ejes fundamentales: el eje vertical, que es el eje de las alturas, el eje del ancho o el espesor, y el eje del ancho. Ya me confundo. Bien, no tenemos que medir inmediatamente, sino que cuando hemos terminado de construirlos, entonces con una de las escuadras tomamos las medidas que se nos muestran. El ancho, vamos a medirlo en este caso al lado izquierdo, 50 milímetros, medidos desde el número 1, el centímetro 1. La altura, $50 milímetros, y el espesor 50 milímetros. ¿Por qué no los mido desde el 0? Porque en algunas ocasiones nuestras escuadras están desbordadas, despuntadas, entonces medimos desde el 1 para que sea más cómodo. Retomamos nuestra posición y entonces por los dos ejes inclinados vamos a trazar dos líneas paralelas al eje vertical. Recuerden que una línea paralela es aquella que lleva la misma dirección y el mismo sentido a la que está siendo trazada. No nos preocupe de cuánto vamos a trazar estas verticales, porque ahora en la construcción vamos a ver que cuando tracemos las inclinadas, ellas determinan el largo de la vertical. Por el eje de las alturas o eje vertical vamos a trazar una paralela al eje del espesor, y por ese mismo punto una paralela al eje del ancho. Bien, para ya hacer la parte superior de nuestra caja, entonces en el lado superior derecho vamos a trazar una paralela al eje del ancho, y en el lado superior izquierdo vamos a trazar una paralela al eje del espesor. Como pueden ver, es una construcción muy sencilla y debemos hacerla antes de inscribir en ella cualquier pieza. Siempre usamos nuestro lápiz 2H para este trazo, porque es un trazo auxiliar sobre el cual nos vamos a basar para determinar una pieza o un objeto. En este caso la construcción nos resulta con los tres lados iguales. Las caras tienen las mismas dimensiones. Listo, en el caso 2, básicamente es la misma construcción,
modificamos la forma, porque vamos a trabajar con un ancho, una altura y un espesor en diferentes dimensiones. No olviden que estamos trabajando en milímetros. Entonces, de nuevo nuestra escuadra de 45 grados en posición horizontal. Con nuestro lápiz 2H trazamos el eje vertical o eje de las alturas. Y de nuevo vamos con el eje del espesor, con la profundidad y el eje del ancho. Medimos las dimensiones que se nos han mostrado, 40 milímetros de ancho, ...30 milímetros de espesor y 60 milímetros de altura. Volvemos a nuestra posición inicial. Siempre debemos tener presente que la escuadra de 45 no debe moverse de esta posición para que el dibujo que hagamos esté bien construido. Cuando nuestra escuadra se mueve, las medidas en los ángulos de trabajo cambian y por tanto nuestro dibujo o gráfico no queda de la forma que es. Bien, entonces trazamos las dos paralelas por los dos puntos de los ejes inclinados. Por el eje vertical trazamos al lado derecho una paralela al eje del ancho y por el lado izquierdo una paralela al eje vertical. Si de pronto no se ha completado, no se ha quedado más corta, entonces volvemos y retomamos, la completamos para que se vea mejor el corte. Por el lado derecho superior, en este punto vamos a trazar la paralela al eje del ancho y lo correspondiente haremos por el lado izquierdo. Una de las escuadras siempre trabaja en función de la otra. Bien, cerramos. Y en este momento ya podemos borrar lo que nos sobra. Como pueden observar, son dos dibujos que se hacen de la misma manera, pero que tienen longitudes o tamaños diferentes. ¿Por qué? Porque no siempre nuestros objetos o las piezas que vayamos a dibujar tienen una misma medida estándar. Las medidas de ancho, altura y espesor pueden variar según el caso del objeto que estemos graficando. Recuerden que la caja o cubo isométrico no se repinta, siempre la hacemos con un lápiz 2H. Y es sobre ella que dibujamos una figura, pero ese es tema que estamos tratando en otro tutorial. Entonces agradecemos que nos hayan visitado y esperamos que este video sea un aporte básico y fundamental para su aprendizaje del dibujo técnico. Muchas gracias.